y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos a orar esta tarde. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Padre, yo te pido a ti, Señor, la unción, y pido a ti en el nombre de Jesús, aleluya, la bendición de tu palabra, la unción de ella. Confírmala esta noche con milagros, con sanidades, liberaciones, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Amén. Vamos a ver pues estos tres milagros. Vamos a ver el primer milagro, que es la sanidad de un leproso. Dice el versículo 2 del texto: y aquí vino un leproso y se postró ante él. William Barclay dice que en la antigüedad, hermano, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Amén, porque ninguna otra enfermedad convertía al ser humano prácticamente en una ruina total. Porque la lepra comenzaba con pequeñas llagas que se iban agrandando como grandes úlceras. A los leprosos con el tiempo se les empezaba a caer la ceja, se les empezaba a caer las pestañas, las orejas, parte de la nariz. Usted trate de imaginarse un rostro sin cejas, sin pestañas, sin orejas. Hermano, no se imagine a mí, sin orejas, sin nariz. El rostro se ve tan afectado que comienza, dice, a parecerse a la cara de un león viejo, flaco, enfermo. O sea, no es la cara del rey de la selva, es la cara de un león enflaquecido, casi muerto. Estamos hablando de un aspecto fantasmal. Así era el aspecto, amén, de los leprosos. Así que la condición física de un leproso era terrible, pero aún más terrible era la condición de su corazón. Porque ellos, los leprosos, ellos sentían su corazón destrozado a causa, amén, del rechazo que ellos experimentaban. Porque los leprosos, hermanos, eran excluidos de toda la sociedad humana. Ellos ya no podían habitar en sus hogares, ya no podían habitar en la ciudad, ni con sus familias. Tenían que vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento. Así que ellos se sentían tremendamente rechazados por la familia, rechazados por sus amigos, rechazados por la sociedad. Aún sentían ellos, los leprosos, aún sentían el rechazo de Dios, porque ellos no pueden entrar con libertad a una sinagoga o al templo. Así que un leproso experimentaba un tremendo espíritu de rechazo, un rechazo total, hermano. Se sentían ellos desvalorizados, sentían que nadie los quería, que nadie los amaba. El espíritu de rechazo que ellos experimentaban, amén, como en este caso de este leproso, era un espíritu de rechazo muy fuerte. Por eso de ahí viene la pregunta que este leproso le hace a Jesús. El versículo 2 dice: aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso dice: si quieres. Esa es la pregunta que le hace: si quieres,
puedes limpiarme. Porque el leproso no duda del poder de Dios, hermano. El leproso duda del amor de Dios. Amén. Él sabe que Jesús tiene poder para sanar. Él no duda del poder de Jesús. Él duda del amor de Jesús. Porque él sentía que nadie le amaba. Amén. Hay gente a veces en esta condición. Gente que cree en el poder milagroso, pero no creen en el amor milagroso. O sea, no dudan del poder, sino dudan del amor. Inclusive hay cristianos que dudan del amor de Dios. Cristianos que dicen, es que yo no siento el amor de Dios. Yo siento como que Dios a mí no me ama. Yo siento que ama a los demás, pero yo siento que a mí no me ama. Como que a mí me ama menos, o a mí como que no me quiere Dios. No me quiere ayudar, no me quiere sanar, no me quiere bendecir, no me quiere usar. Y eso más bien tiene que ver con un espíritu de rechazo. No es que Dios no nos ama, Él nos ama. Él nos ama, amén. Y nunca nos ha dejado de amar. El amor de Dios es eterno, hermano. El amor de Dios no cambia, aleluya. Amén, pero hay gente, bueno, en las iglesias, cristianos, amén, que sienten que Dios no les ama. A mí Dios no me ama, pero más bien eso tiene que ver con espíritu de rechazo, porque el problema en ellos tiene que ver con este espíritu de rechazo. Y esto puede estar afectando la vida de creyentes, así como afectó la vida de este leproso, de tal manera que no sientes el amor de Dios, aleluya. Y no sentir el amor de Dios es perderse de algo maravilloso. Si algo nos fortalece, algo nos anima, amén, es saber y sentir que Dios nos ama. Sentirnos amados por Dios, sentir el aprecio de Dios. ¿Cuántos sienten el aprecio de Dios? Amén. Este espíritu de rechazo a veces quizás entra en algunas personas y creyentes, quizás porque tus padres te abandonaron, o quizás estuviste involucrado en una relación romántica, amorosa. Esa persona rompió contigo para ponerse de novio con otro más feo. Y de ahí te empezaste a sentir rechazado. Amén. Fuiste parte de un divorcio y ahora te sientes sola, rechazada. O en la escuela te hicieron bullying. No te sentías aceptados por los demás y ahí entró ese espíritu de rechazo. Quiero decirles que este leproso se sentía rechazado. Por eso, amén, le dice al Señor, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Querrás tú sanarme? ¿Querrás tú ayudar a este leproso? Y Jesús le respondió en el versículo 3, quiero, le dice. Yo quiero, le dice. Claro que quiero sanarte. Y es lo mismo que Dios te dice a ti y me dice a mí. Yo quiero sanarte, yo quiero bendecirte, yo quiero usarte, yo quiero darte destino, yo quiero lo mejor para ti, dice el Señor. Amén. Porque lo que menos hay en el corazón de Dios, hermano, hacia el leproso, hacia el mundo y sobre todo hacia ti y hacia mí, lo que menos hay es rechazo. En el corazón de Dios no hay rechazo, en el corazón de Dios hay aceptación. Por eso tenemos en la Biblia imágenes poderosas de la aceptación de Dios, como la historia del hijo pródigo. Amén, ese hijo que pidió su herencia, la parte de la herencia, y una vez que su padre le da, él la toma y se va. Dice que se va a una provincia lejana a vivir perdidamente y allá malgastó toda la herencia, y cuando ya se le acabó todo y que estaba sufriendo aún de hambre porque estaba ahí, encontró un trabajo cuidando cerdos, y aún no solamente eso fue lo más bajo, dijo que
anhelaba comer las migajas de los cerdos. Eso para un judío era algo extremoso. Y ya cuando se encontró en esa condición, él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Amén. Pudiendo yo estar en la casa de mi padre. En la casa de mi padre, aún como un jornalero, aún como un siervo, estaría mucho mejor que como estoy aquí. Me levantaré, dijo, e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón a mi padre y que me acepte, quizá ya no como su hijo, sino que me acepte como un jornalero. Y aquel joven regresó. Dice que cuando el padre lo vio, hermano, el padre no dijo, ahora sí ya vienes, mijito, a ver cómo te va. No, dice que cuando lo vio, hermano, este hombre, este padre, corrió al encuentro de su hijo. Amén. En ese tiempo, para un hombre correr en público era algo denigrante, pero este hombre, este padre, no le importó lo que la gente pensara. Era su hijo que regresaba. Amén. Y él viene a su encuentro y corre y lo abraza y lo besa. Amén. Y manda, dice, a ponerle calzado, lo manda, amén, a vestir, le pone un anillo de autoridad. ¿Cuánto ven una imagen que no es de rechazo? Es una imagen de aceptación. Y ese joven nos representa a nosotros y el Padre representa a nuestro Dios. Dios no nos rechaza, hermanos. Él nos ama. Él nos acepta cuando dicen amén. Quizás algunos han fallado como este joven falló. Este falló a su padre y regresó, y el padre no lo está rechazando. Quizás algunos han fallado a Dios y por eso sienten que Dios los rechaza, pero Él no te rechaza. Él te ama. Aún si has cometido errores y fallas, Dios te ama. Su amor es eterno. Su amor no cambia. Él nos conoce. Él te conoce a ti. Él me conoce a mí. Conoce nuestros pensamientos. Conoce, amén, lo más profundo que hay en nosotros. Y aún así nos ama. ¿Le pueden dar un aplauso a Él? Hay una historia de un joven. Vivía en un pueblo. Sus padres lo mandaron a la ciudad a estudiar. Amén. Y él se fue a la ciudad a estudiar. Los padres eran pobres. Tenían que trabajar para mandarle dinero a su hijo para que estudiara. Aún la madre tenía que lavar, planchar ajeno para ayudarle a su hijo. Y este hijo empezó bien, pero con el tiempo se juntó con malos jóvenes y terminó abandonando la universidad. Pero no le dijo nada a sus padres. Él siguió adelante como que todo iba bien en la universidad y falsificaba las boletas, a él le llaman boletas, o la página de calificaciones, y le mandaba a sus padres en unas calificaciones. ¿Cuántos hacían eso? Y así lo hacía este joven, ¿verdad? Pero con el tiempo el padre se enteró de lo que hacía su hijo, de que su hijo ya había dejado la universidad, y el hijo también se enteró que su padre ya sabía. Entonces este joven quería regresar a su casa, pero no se animaba. Decía, lo que hice fue algo muy horrible. Si regreso a mi casa, mi padre no me va a perdonar y tiene derecho a no perdonarme por lo que he hecho. Pero al mismo tiempo él quería regresar. Entonces un día mandó una carta, le dijo a su padre, le escribió, le dijo, padre, yo quisiera regresar a casa, pero no me animo, porque siento que usted me va a rechazar, no me va a aceptar, no me va a perdonar, pero quiero intentarlo, dice. Entonces lo que voy a hacer, dice, tal día voy a subirme al tren
de pasajeros, ese tren que pasa, porque el tren pasaba precisamente por atrás de la casa de donde vivía este hombre, en el pueblo, así hay trenes en México. Amén. Y dice, no me voy a bajar en el pueblo, voy a irme de largo, pero yo quiero que si usted me perdona y me acepta, quiero que me ponga una señal en el ciruelo que está en el patio de la casa. Entonces yo me ponga una señal, un pañuelo blanco, si cuando yo pase en el tren y volteo y veo ese pañuelo blanco, entonces sabré que usted me perdona y me acepta. Me bajaré en la siguiente estación y regresaré a casa. Pero si usted no me perdona y no me acepta, no ponga ninguna señal. Entonces sabré yo que no me ha perdonado y yo miré para no regresar jamás. Yo lo entenderé. Amén. Así que llegó el día. Amén. Este joven viene en el tren, viene sentado junto a un hombre. El hombre lo ve nervioso. ¿Qué tienes, joven? Él le platica. Y este hombre dice, bueno, tú no voltees, yo voy a voltear a ver si está la señal. Y en ese tren llega al lugar, a ver ahí donde está la casa. Y este hombre voltea y mira el ciruelo. Y dice, joven, mira, dice, voltea a ver. Y cuando el joven voltea a ver el ciruelo, en el ciruelo no hay un pañuelo blanco. En el ciruelo hay decenas y decenas y decenas de pañuelos blancos. Estaba tapizado de pañuelos blancos. Porque a este padre no le fue suficiente poner un pañuelo para decirle a su hijo que le perdonaba, que no lo rechazaba, sino que lo aceptaba. Eso te diga, oh, qué gran corazón de Dios. El corazón de nuestro Dios es más grande. Y Él no te rechaza. Él te ama. Él te acepta. Tú no tienes que sentir este espíritu, no tienes que vivir con este espíritu de rechazo, sintiéndole que yo no siento que Dios me ama. Siento que Dios no me ama, siento que Dios no me quiere ayudar a mí, siento que Dios no me quiere sacar adelante, siento que Dios no me quiere bendecir. Ese es un espíritu de rechazo y Dios quiere hacerles libre a que esté experimentando esto, porque esto nos bloquea y no permite que nosotros recibamos la bendición de Dios. Por eso Dios necesita hacer un milagro y lo hizo, amén, con este hombre leproso y lo puede hacer con cualquiera de nosotros. El segundo milagro es la sanidad y liberación de un paralítico. Este joven paralítico dice que fue sanado a la distancia, porque la distancia no es una barrera para la sanidad, porque usted y yo sabemos que el Señor puede sanar a la distancia. Yo prediqué una cruzada en una ciudad en México, en Tepic, Nayarit. Fue en el tiempo de la pandemia. El pastor había programado esta cruzada, pero se vino la pandemia. Pero él no quiso cancelarla y me dijo que, pastor, pues predíquenos, dice, en línea. Le predicamos esta cruzada en línea, no había, la gente no estaba ahí físicamente presencial, pero predicamos la cruzada y lloramos, hermano, y al final nos dimos cuenta que Dios amó a mucha gente. Nos mandaron correos al pastor, amén, WhatsApp, diciéndole, testificándole la sanidad, y nos sorprendió que estamos, amén, estamos transmitiendo desde Tepic, Nayarit, que es más o menos el centro de México, o parte central, y habló una persona de Chiapas, una cristiana de Chiapas, del suroeste, le mandó un mensaje al pastor Gerardo, amén, diciéndole que Dios la había sanado allá en el sur del país. Y al mismo tiempo recibió otro mensaje de Ciudad Constitución, que es el norte del país, donde otra persona fue sanada. O sea, fueron sanadas, amén, a la distancia, porque Dios sana a la distancia. Puedes tú tener en este momento un familiar en el hospital y vamos a orar y Dios es poderoso para sanarlo. Aquí está este centurión que le dice al Señor, yo tengo un criado que está postrado en mi casa, es paralítico y además es gravemente atormentado. Versículos 5 y 6, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. El centurión dice, mi criado no está aquí, él está en mi casa, él está como a unos 15, 20 kilómetros de aquí.
Y no solamente está paralítico, pero además mi criado es gravemente atormentado. Lo veo como sufre, no solamente por la parálisis, pero lo veo sufrir cuando es atormentado por ese espíritu. Amén, en este caso es un criado el que es atormentado. Y este hombre desea con toda su alma que Jesús lo haga libre y lo sane. ¿Se imagina usted cuando el atormentado es un hijo, una hija? Si este hombre se compadece de su criado que es atormentado, se imagina cuando es un hijo, una hija, como el caso de la mujer cananea. En Mateo 15:22 dice: aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer le dice al Señor: ten misericordia de mí. Pero en realidad el problema no lo tenía ella. La atormentada era la hija, pero esta madre dice: ten misericordia de mí. Amén, porque una madre sufre cuando los hijos sufren. Si una hija es atormentada, la madre es atormentada. Hay madres que sufren porque sus hijos están sufriendo. Pero Dios ama a tu hijo. Dios puede sanar a tu hijo. Dios puede salvar a tu hijo, a tu hija. Dios los puede hacer libres, gloria al Señor. El Señor hizo libre a este criado del texto que era atormentado, e hizo libre a la hija de esta mujer que también era atormentada, porque el Señor sana y hace libre a los atormentados. Quizás hay gente que me está escuchando y tú estás siendo atormentado, atormentada. Amén, te estás levantando a las 2, 3 de la mañana. Amén, una vez que despiertas empieza el tormento, empieza a venir temores, empieza a venir a miedo sobre tu vida. Tú no sabes ni por qué, simplemente te levantas a esa hora de la noche, 2, 3 de la mañana, y empiezas a tener ese tipo de tormentos. Queremos decirte que Jesucristo es poderoso para hacerte libre. Lucas 6:18 dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Amén. Y Él puede sanar en esta noche a los que son atormentados. Jesús dijo en el versículo 7, dijo: yo iré y le sanaré. Estás hablando del criado de este centurión. Y el centurión dijo: Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, de que entres a mi casa. Le dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Versículo 8 del texto dice: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, amén, y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre, dice, bajo autoridad, y también tengo autoridad sobre otros hombres. Yo soy un centurión, yo soy un soldado. Hay soldados también bajo mi autoridad. Y yo le digo a este: ve, y él va. Le digo a este otro: ve, y él viene. Y si un simple oficial como yo digo y se me obedece, mayormente tú, dice, que tienes toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Si tú le dices a la enfermedad: vete, la enfermedad se irá. Si tú le dices a la sanidad: ven, la sanidad viene. Solo di la palabra, le dice, mi siervo sanará. Dice que el Señor se maravilló, hermano. Se maravilló con la fe de este hombre. Versículo 10: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Amén. El Señor, este hombre dijo: di la palabra y mi siervo sanará. El Señor declaró la palabra y el criado sanó. Dice versículo 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, hermano. Fue sanado y fue liberado, porque acuérdate que era atormentado gravemente. Aleluya. Y el Señor le sanó y le hizo libre. Gloria a Dios. Aquí está un hombre que fue sanado y fue liberado.
a la distancia, gloria a Dios. Porque lo que sana no es lo cercano que estés tú de aquellos que oran. Lo que activa el poder de Dios es la fe. La fe, como la fe de este centurión. Y es la fe la que nos lleva también a nosotros a declarar la sanidad y a recibir el milagro de la fe. Yo tengo que creer para declarar la sanidad. Yo tengo que creer para declarar la liberación. ¿No ves? Hace un tiempo nos trajeron a un joven poseído, endemoniado. Y creímos a Dios por él. Y yo y otros pastores oramos por él en el nombre de Jesús. Se manifestó, al final cayó. Pero cuando se levantó, era diferente. Dios lo tocó. Amén. Yo me fui de ese avivamiento. El año siguiente regresé a ese avivamiento. Amén. Y el primero que miré fue a este joven sentado ahí en una silla con un café que decía Ujier. Y ya estaba sirviendo como Ujier. Al siguiente avivamiento, este joven vino, o sea, el siguiente año, vino y me dijo: pastor, ya me puse de novio, me voy a casar. Y se casó, hermano. Y hace 2 conferencias de ahí de la iglesia que yo pastoreo en Los Mochis, lo enviamos a Pionar una iglesia. Porque tomamos fe para declarar la palabra de liberación. Porque nosotros ahora declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús declaramos la liberación. En el nombre de Jesús declaramos la sanidad, hermano. Yo estaba predicando en una de las iglesias de la Ciudad de México. Y mientras predicaba estaba un hombre, amén, sentado en una silla de ruedas con su pie, amén, estaba vendado. Y Dios me dijo: dile que él no va a perder su pie, que yo le sano. Yo escuché: Señor, dile que diga, sí, dile que yo le sano, que él no va a perder su pie. Paré de predicar, me acerqué a él, le dije: hermano, Dios dice, amén, que tú no vas a perder tu pie, que Dios te sana, que Él te sana. Y empezó a llorar y oramos por él. Yo terminé de predicar el salvamento, me pasó a todas las iglesias ahí de la Ciudad de México. Y cuando yo estaba orando la siguiente tarde, este hombre se me acercó y me dice: mire, pastor, Dios hizo el milagro. Yo estaba teniendo temor que me cortaran el pie. De hecho, los doctores me lo querían cortar, pero yo me salí del hospital. Y dice: mire, me enseñó una foto, dice: este era mi pie antes de la oración. Y tenía allí una llaga, un agujero que se le miraba hasta el hueso. Amén. Esta es la foto antes de que orara. Después del servicio, mi esposa me quiso hacer la curación, y cuando ella, amén, me iba a hacer la curación, se dio cuenta que Dios había hecho un milagro. Y mire, esta era otra foto, ya estaba cubierta de carne. Este hombre no perdió el pie, ahí anda para arriba y para abajo predicando al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y Dios libera. La tercera sanidad de la suegra de Pedro, hermano. ¿Cuántos aman a la suegra? Amén. De verdad, amén. Este fue el caso de la suegra de Pedro, versículos 14 y 15. Dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó, hermano, y le servía. Y aquí está la suegra de Pedro, ardiendo en fiebre. Posiblemente dicen los estudiosos que era fiebre de Malta o la malaria, que son fiebres, hermanos, que se caracterizan o se caracterizaban por dejar a la gente con mucha debilidad y mucho agotamiento. Aún después de que eran sanados, quedaba una secuela de agotamiento y debilidad. Amén. Cuando Jesús oró por la suegra de Pedro, dice que la fiebre le dejó y
y ella se levantó al instante y les servía. Allí en Lucas 4:38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. O sea, le quitó la fiebre, pero también le quitó las secuelas de la fiebre. O sea, no hubo agotamiento, no hubo debilidad, porque dice que al instante se levantó y les empezó a servir. Hizo tortillas de harina. Ustedes no las conocen, ¿no? Hizo cena y les empezó a servir. O sea, lo que nos enseña aquí es que el Señor le quitó la fiebre y les quitó la secuela. Digo esto, ¿saben por qué? Porque COVID-19 dejó a mucha gente con secuelas. Dejó mucha gente con agotamiento. Dejó mucha gente con debilidad, hermanos. Dejó mucha gente con otro tipo de problemas. Lloraba a Dios por gente con secuelas de COVID. Amén. Por gente que quedó con debilidad, con agotamientos, aún con otro tipo de secuelas. Mi propio cuñado. Mi cuñado vive de donde yo vivo. Él vive como más o menos unos 1000 kilómetros en coche. Tiene que hacer un viaje de 10 horas. Hace 2 años él hizo un viaje. Él no es cristiano, pero COVID a él lo dejó prácticamente ciego, hermano. ¿Verdad? Lo dejó ciego. No miraba absolutamente nada. Se llenó de miedo, de temor. Pero él se acordó, amén, de que él tenía un cuñado, pastor. Entonces habló con mi hermana y dijo: vamos a ir a la ciudad de Los Mochis para que Víctor ore por mí. Y ellos vinieron a la ciudad de Los Mochis, hicieron ese viaje de 10 horas en coche y llegaron, hermanos, a casa de mis hermanas. Yo fui a la casa, amén, donde estaba mi cuñado, estaban como 4 o 5 hermanas también ahí. Amén, yo los saludé, ya me presentaron el caso de él, yo les hablé, le aproveché para ministrarles del ciego Bartimeo, les prediqué la palabra, oré por ellos y al final oré por mi cuñado. En el nombre de Jesús, reprendí esa secuela de COVID sobre su vista, lo declaré sano en el nombre de Jesús. Y cuando le dijo: ahora sí, chécate, él empezó a checarse y dice: cuñado, empiezo a mirar. Ahí está la ventana, ahí está la puerta. Lo que hace la prueba, él empezó a mirar claramente. Dios lo sanó poderosamente. Con un fuerte aplauso. Entonces el Señor sana también cualquier secuela. Él sanó la suegra de Pedro, le quitó la fiebre, le quitó toda debilidad, todo agotamiento, de tal manera que al instante, dice, ella se levantó y empezó a servirlos a todos ellos. Amén. Dios nuestro Señor es un Señor que sana, salva y libera. Si usted lo puede, otro fuerte aplauso de Dios. En reverencia a Dios. Si hay alguien aquí visitándolo por primera vez, amén, te invitamos a que recibas a Jesús como tu Salvador. Eso es lo más grande, el milagro más grande que Dios puede hacer: salvar tu vida.